¿Alguna vez sentiste que cuanto más intentas controlar tu vida, más se descontrola? ¿Te ha pasado que mientras más luchas por resolverlo todo con tus propias fuerzas, más cansado y frustrado te sientes? ¿Y si te dijera que ese peso que llevas en el alma no fue diseñado para que lo cargaras tú? ¿Y si te dijera que hay un secreto espiritual, un poder real, invisible, pero más fuerte que cualquier circunstancia, que se activa cuando decides soltar el control y dejarlo todo, absolutamente todo, en las manos de Dios? ¿Te atreverías a dejar de luchar solo? ¿Te atreverías a confiar incluso cuando todo parece ir mal? Porque lo que estás a punto de descubrir en este video no es una metáfora ni una idea bonita para colgar en la pared. Es una verdad eterna. Dejar todo en manos de Dios no es una rendición pasiva, sino una declaración de guerra contra la ansiedad, contra el miedo, contra esa necesidad de tener el control de todo. Muchos creen que confiar en Dios es algo emocional, una frase hecha, pero hay un misterio escondido en esa entrega, un principio espiritual que transforma realidades. Es como si al abrir tus manos vacías, Él pudiera llenarlas de lo que realmente necesitas. Y si la respuesta que llevas años esperando está del otro lado de tu rendición, hoy vamos a hablar de eso. Vamos a explorar verso a verso, historia tras historia, cómo hombres y mujeres en la Biblia lo dejaron todo en manos de Dios y vieron lo imposible convertirse en testimonio. Vamos a analizar cómo tú también puedes vivir esa transformación, porque si Dios lo hizo antes, aún lo puede hacer hoy contigo. Reflexiona un momento. ¿Cuántas veces has intentado resolver tu vida por tu cuenta? ¿Cuántas decisiones precipitadas tomaste por miedo, por impaciencia, por no saber esperar en Dios? ¿Y cuántas veces esas decisiones te trajeron más dolor que solución? Hay una razón por la que estás viendo este video hoy. No es casualidad. Dios está intentando hablarte, y si permaneces hasta el final, estoy convencido de que recibirás una palabra que puede marcar un antes y un después en tu caminar espiritual. Pero para eso debes permitirte un momento de silencio interior, un momento de fe, un momento donde le digas a Dios: aquí estoy, háblame. Hoy descubrirás no solo el valor de soltar, sino el poder que se libera cuando lo haces. Hoy entenderás que dejar todo en manos de Dios no es el fin de tu historia, sino el principio de su intervención divina. Antes de comenzar este viaje espiritual juntos, quiero invitarte a escribir en los comentarios esta frase: haz en Cristo. Hazlo como un acto de fe. Es un gesto sencillo pero poderoso. Es tu manera de declarar que estás listo para recibir paz y que estás comprometido con este estudio bíblico. Además, al darle me gusta a este video, estás ayudando a que este mensaje llegue a más personas que, como tú, están buscando una señal del cielo. No estás aquí por accidente. Dale me gusta ahora mismo. Y si no estás suscrito, hazlo también. Porque muchos hermanos y hermanas en la fe usan este canal como un refugio espiritual. Algunos viven en lugares donde no hay iglesia cercana. Otros atraviesan crisis donde no tienen a quién recurrir. Al suscribirte, estás siendo parte de un ministerio que los acompaña.
Estás sosteniendo una antorcha en medio de la oscuridad. Piensa en esto. Cada me gusta, cada comentario, cada nueva suscripción es una semilla de fe que siembras en terreno fértil. Y si hoy estás aquí, es porque Dios te está llamando a ser parte activa de esta comunidad espiritual. Te recomiendo no apartarte ni un segundo del video, porque la penúltima enseñanza de hoy puede contener la clave que desbloquee una bendición dormida en tu vida. Esa palabra que cambiará tu manera de orar, de esperar y de vivir. Y ahora sí, con el corazón dispuesto, con el alma sedienta y con la expectativa de quien sabe que Dios aún habla, empezamos este estudio bíblico sobre el poder transformador de dejarlo todo en manos del Señor. Número 1. El clamor de Ana y la entrega del alma. En el primer libro de Samuel, capítulo 1, encontramos una historia profundamente humana y espiritualmente poderosa. La historia de Ana, una mujer estéril, despreciada, incomprendida incluso por su esposo y atormentada por su rival, pero también una mujer que encarna con total pureza la esencia del tema que hoy nos reúne, lo que significa dejarlo todo en manos de Dios. Ana no tenía el control de su situación. Su cuerpo le decía que no podía concebir. Su entorno le recordaba constantemente su vacío, y su alma lloraba en silencio cada año que pasaba sin respuesta. Sin embargo, lo que hizo que su historia trascendiera no fue su sufrimiento, sino lo que hizo con él. En lugar de rendirse a la desesperación, Ana llevó su carga al único lugar donde realmente podría ser liberada, al altar. ¿Y qué haces tú con tus cargas invisibles? ¿A quién llevas esas oraciones que nadie escucha? ¿Dónde depositas ese dolor que no se nota, pero que quema por dentro como fuego callado? La actitud de Ana nos confronta, porque no fue una mujer que exigió ni que manipuló. No buscó soluciones humanas ni culpables externos. Se arrodilló, lloró amargamente delante del Señor y, en una oración que parecía más un desahogo que una petición formal, hizo algo que pocos se atreven a hacer. Le entregó a Dios lo que más anhelaba, incluso antes de recibirlo. Le prometió a Dios que si le daba un hijo, lo devolvería a él. Es decir, Ana renunció al control incluso antes de tener el milagro en sus manos. No pidió para retener, pidió para rendir. No oró para recibir gloria personal, oró para entregar todo al propósito divino. Y ese es el punto central de este bloque. Cuando tu entrega es verdadera, tu petición se convierte en un acto de adoración. Imagina esto por un momento: una madre orando por un hijo con la decisión previa de devolvérselo a Dios. Es como si un campesino rogara por semilla, sabiendo que no va a comérsela, sino sembrarla. Esa es la fe que rompe el cielo. Muchos de nosotros oramos con expectativas, pero no con rendición. Queremos que Dios actúe, pero bajo nuestras condiciones. Y cuando eso no sucede, dudamos, nos frustramos o incluso nos alejamos. Pero Ana no necesitó ver el milagro para actuar con fe. Su decisión fue anterior al cumplimiento. Esa es la esencia de dejarlo todo en manos de Dios. Soltar antes de ver.
hay un detalle poderoso en la narrativa. Después de orar y hablar con el sacerdote Elí, dice la escritura que Ana se fue por su camino, comió y su semblante no estuvo más triste. No había recibido todavía lo que pedía, pero ya descansaba. Porque quien entrega de verdad, también confía de verdad. Puedes tú hoy hacer lo mismo. Puedes irte tranquilo aún si la respuesta no ha llegado. Puedes comer en paz aunque el milagro aún no ha tocado a tu puerta. Puedes sonreír porque ya no está en tus manos, sino en las del Creador del universo. Esto es más que un ejemplo bíblico, es una invitación práctica. Hoy, en medio de tu lucha, tu incertidumbre, tus ruegos sin respuesta, el Señor te está diciendo: entrégamelo. No cuando esté solucionado, no cuando veas la salida, ahora, tal como estás. Porque la fe que impacta el cielo no es la que espera ver para creer, sino la que cree lo suficiente como para soltar. Ana terminó recibiendo a Samuel, el hijo que sería uno de los mayores profetas de Israel. Pero más allá del regalo, recibió transformación. Su alma fue sanada, su dignidad restaurada, y su historia quedó marcada en la Biblia para recordarnos esto. Los que entregan con fe, reciben con propósito. Tal vez no entiendas por qué algunas cosas no han cambiado todavía. Tal vez te preguntas por qué Dios ha tardado tanto, o por qué parece que Él guarda silencio mientras tú clamas. Pero recuerda, a veces lo que Dios está esperando no es que insistas más, sino que sueltes más. A veces el cielo se mueve no cuando pides con fuerza, sino cuando confías con paz. Así como Ana encontró el poder de una entrega sincera, tú también puedes. No necesitas una fórmula complicada ni una fe perfecta. Solo un corazón dispuesto a decir: Señor, lo dejo en tus manos, incluso si duele, incluso si no entiendo, incluso si parece que todo se derrumba. Confío en que tú haces nuevas todas las cosas, porque cuando lo haces, el milagro ya comenzó, aunque aún no lo veas. Número 2. Abraham, el altar y la renuncia que activa promesas. Abraham no solo es conocido como el padre de la fe por creer en una promesa imposible, es conocido por algo mucho más profundo: haber estado dispuesto a entregarlo todo, incluso a su propio hijo, sin garantías visibles de que Dios iba a intervenir a tiempo. En ese altar del monte Moria se representa una de las pruebas más intensas de lo que significa verdaderamente dejar todo en manos de Dios. Imagina ese momento. Abraham ya había esperado décadas para que Isaac naciera. Ya había pasado por el silencio, la impaciencia, el error de Hagar y la larga noche de no entender cómo Dios cumpliría su palabra. Y cuando por fin el milagro estaba en sus brazos, Dios le pide lo impensable: entrégamelo. ¿Cómo reaccionarías si Dios te pidiera lo más preciado que tienes? ¿Serías capaz de confiar en que Él tiene un propósito superior incluso cuando no parece tener sentido? ¿Podrías subir esa montaña como Abraham sin saber cómo bajará contigo Isaac? Lo que muchos no entienden es que este no es solo un relato histórico, es una radiografía del corazón humano, porque todos en algún momento subimos nuestro propio monte Moriah,
Todos enfrentamos decisiones donde lo lógico pelea contra la fe, donde lo emocional choca con lo espiritual y donde el apego a lo que amamos nos tienta a desobedecer a quien nos ama más que nadie. Abraham no dudó. Dice la Escritura que se levantó temprano al día siguiente. No consultó con Sara, no cuestionó el plan, no pidió señales. Se levantó y obedeció. Eso no es frialdad, es fe madura. Fe que entiende que Dios no quita para castigar, sino para multiplicar. Que el mismo Dios que da promesas es el Dios que las prueba, pero nunca con el fin de destruir, sino de llevarte a una dimensión más profunda de confianza. ¿Y sabes qué es lo más extraordinario de esta historia? Que Abraham subió con madera, fuego y cuchillo, pero sin cordero. Subió sabiendo que algo faltaba, pero también sabiendo en su interior que Dios proveería. Y cuando alzó su mano para sacrificar a Isaac, el cielo habló. Un ángel lo detuvo y mostró lo que siempre había estado ahí, pero que solo podía verse desde ese punto de obediencia: el carnero atrapado en el zarzal. ¿Cuántas provisiones ya preparó Dios para ti, pero aún no las ves porque no has subido el monte de la confianza? ¿Cuántas bendiciones están esperando al otro lado de tu rendición total? Lo que muchos ignoran es que Dios no quería a Isaac en el altar, quería el corazón de Abraham. Quería saber si había algo que ocupaba el trono de su alma más que él, porque la verdadera entrega no se mide por lo que dices, sino por lo que estás dispuesto a soltar cuando Dios lo pide. Y esta enseñanza no es una metáfora lejana, es una realidad espiritual que muchos viven hoy. Hay personas que han hecho de sus logros, sus relaciones, su trabajo, sus planes, su Isaac. Y cuando Dios pide que los pongas en el altar, no necesariamente para quitarlos, sino para que Él sea el centro, muchas veces reaccionamos con temor, resistencia o justificaciones. Pero escucha esto con atención: todo lo que no estás dispuesto a poner en el altar se convierte en un obstáculo entre tú y Dios, y todo lo que colocas en su altar se convierte en semilla de bendición. Abraham descendió del monte con Isaac a su lado, pero también con algo más: la activación de una promesa eterna. Fue en ese momento y no antes que Dios le dijo: por cuanto no me has negado a tu hijo, tu único, en bendición te bendeciré. No fue al recibir a Isaac, fue al estar dispuesto a perderlo por obediencia. Ese es el secreto que muy pocos entienden. La obediencia duele, pero siempre abre puertas que la comodidad jamás podrá tocar. Es una llave sagrada, un acceso a lo sobrenatural, una conexión directa con el favor de Dios. Así como Abraham subió aquella montaña en silencio pero con fe, hoy tú puedes también entregarle a Dios lo que más pesa, lo que más temes perder, lo que más valoras. Y no se trata de deshacerte de ello, se trata de reconocer que todo, absolutamente todo, viene de Él y le pertenece. Tal vez hoy tu altar no sea una montaña en el desierto, pero está en tu corazón. Y el cuchillo que debes levantar no es físico, sino espiritual. La decisión firme de decir: Señor, esto también te lo entrego.
No lo voy a controlar más. No lo voy a retener por miedo. Es tuyo, porque confío en que tú sabes mejor que yo. Y cuando hagas eso, tal vez descubras que el carnero ya está ahí, que la provisión que no veías ya te estaba esperando, y que Dios nunca tuvo la intención de quitarte lo que amas, sino de enseñarte a amarle a Él por encima de todo. Número 3. Moisés, el desierto y el arte de soltar el control. Moisés no nació líder, nació fugitivo de su propio destino. Criado entre lujos egipcios pero con sangre hebrea, su vida estuvo marcada desde el principio por la tensión entre lo que era y lo que estaba llamado a ser. Su historia nos enseña que muchas veces Dios necesita llevarte al desierto para que aprendas a soltar lo que no puedes controlar. A los 40 años, Moisés creyó que había llegado su momento. Quiso liberar a su pueblo a su manera, con su fuerza, con su estrategia. Pero terminó huyendo por un crimen impulsivo y pasando otros 40 años en el anonimato de Madián. 40 años pastoreando ovejas, solo, sin liderazgo, sin púlpito, sin voz, sin señales. ¿Y cuántos de nosotros estamos ahora en un desierto parecido? ¿Cuántos estamos mirando el pasado y pensando que fracasamos, que ya no hay vuelta atrás, que Dios ya no nos puede usar? ¿Cuántas veces interpretamos el silencio de Dios como su abandono, cuando en realidad es su entrenamiento? El desierto de Moisés no fue un castigo, fue un proceso. Un taller espiritual donde Dios le enseñó a depender, a escuchar, a obedecer sin cuestionar, a dejar de ser el príncipe autosuficiente para convertirse en un siervo moldeado. Y ahí, justo cuando parecía olvidado por todos, Dios lo llamó desde una zarza ardiente. Pero atención a lo que sucede. Dios le da un mandato claro. Le dice que regrese a Egipto y saque a su pueblo. Y lo primero que Moisés hace es resistirse. Excusas, temores, inseguridad. No se sentía preparado. Pero ahí está el núcleo de esta enseñanza. Dios no busca tu capacidad, busca tu disponibilidad. Él no te llama porque te considera fuerte, sino porque quiere mostrar su poder a través de tu debilidad. ¿Estás dispuesto a regresar a tu Egipto? ¿Estás listo para enfrentar lo que una vez te hizo huir? Puedes confiar en que Dios no te está enviando solo, sino que caminará contigo, hablará por ti, abrirá las puertas que tú no puedes empujar. Una de las escenas más impactantes de esta narrativa es cuando Dios le dice a Moisés: ¿qué tienes en la mano? Y él responde: una vara. No era una espada, no era un plan, era solo un palo seco. Pero cuando Moisés lo entrega, cuando obedece la instrucción divina, esa vara se convierte en el instrumento de milagros. ¿Y tú? ¿Qué tienes en la mano que Dios quiere usar, pero que no has soltado todavía por miedo, por duda, por sentir que es muy poco? Moisés dejó de huir cuando entendió que no se trataba de él, que no tenía que controlar cada resultado, ni entender cada paso, ni prever cada obstáculo. Se trataba de caminar con Dios y dejar que Él hiciera lo imposible. Muchos creyentes hoy están agotados no por la carga del enemigo, sino por la carga del control. Quieren decidir el cómo,
el cuándo y el por qué. Pero el camino de la fe exige rendición. No es una rendición pasiva como quien se da por vencido, sino una rendición activa, como quien elige descansar en las manos de su Creador. Y no es casualidad que los mayores milagros del Éxodo ocurrieran después de decisiones de obediencia radical. El mar no se abrió mientras Moisés pensaba si valía la pena levantar la vara. Se abrió cuando actuó en obediencia. El maná no cayó antes del hambre, y el agua no brotó antes de la sed, porque Dios se mueve en el terreno de la fe, no en el de la lógica humana. ¿Quieres ver aguas abriéndose frente a ti? ¿Quieres que el cielo te provea lo que ni siquiera sabes pedir? Entonces tienes que aprender la lección de Moisés. Deja de pensar como príncipe y comienza a vivir como siervo. El que depende, el que espera, el que obedece sin exigir explicaciones. Cuando Moisés aceptó su llamado, el pueblo de Israel fue liberado. Pero más importante aún, él mismo fue liberado del peso de intentar hacerlo todo a su manera. Dejó de cargar con lo que no le correspondía y empezó a caminar con aquel que puede hacer caminos en el mar y traer fuego desde el cielo. No necesitas más control, necesitas más confianza. Y tal vez tu desierto no sea un lugar físico, sino emocional. Tal vez no estás viendo la zarza arder aún, pero eso no significa que Dios no te esté llamando. Él te está preparando, Él te está formando. Él está esperando que sueltes el pasado, sueltes la vergüenza, sueltes esa obsesión por entenderlo todo y simplemente digas: heme aquí, Señor, usa lo que tengo, haz lo que quieras, yo confío. Y es justo ahí, en ese momento de rendición profunda, donde los milagros comienzan. Número 4, Esther, el silencio de Dios y el valor de la rendición. Esther no nació reina, nació huérfana, sin padres, criada por su primo Mardoqueo en una tierra extranjera. Su historia está marcada por una verdad poderosa, aunque el nombre de Dios no se menciona en ningún versículo del libro de Esther. Su mano está en cada escena, en cada giro, en cada decisión, porque hay momentos en la vida en los que Dios no habla, pero actúa. No se manifiesta con truenos, pero te está guiando paso a paso. ¿Alguna vez sentiste que Dios estaba en silencio justo cuando más lo necesitabas? ¿Que tu vida se movía en direcciones que no entendías y tu oración parecía no tener eco? Entonces la historia de Esther tiene un mensaje urgente para ti. Cuando ella fue llevada al palacio, no fue por elección. No pidió ser parte del concurso, no buscaba fama, ni pensaba en salvar a nadie. Solo obedeció, solo fluyó con los acontecimientos. Y a pesar de la incertidumbre, algo dentro de ella supo esperar. Porque cuando confías, hasta los escenarios que parecen ajenos pueden convertirse en plataformas de propósito. El enemigo, Amán, tramaba destruir a todo el pueblo judío. Y justo cuando parecía que todo estaba perdido, Mardoqueo le envía a Esther una de las frases más determinantes de toda la Escritura. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Es ahí donde todo cambia, porque hasta ese momento
Esther había sido una reina pasiva, prudente, obediente, pero ahora debía decidir si iba a seguir cuidando su posición o entregarse a su propósito. Estaba dispuesta a arriesgarlo todo, incluso su vida, para defender lo que era justo. ¿Y tú? ¿Estás dispuesto a moverte por fe cuando Dios no da señales? ¿Te atreves a creer que tu historia no es un accidente, que tus heridas, tus luchas, tus pérdidas tienen un propósito mayor del que hoy puedes comprender? Esther decidió actuar, pero no precipitadamente. Llamó a un ayuno, se detuvo para buscar dirección, y ahí está la clave espiritual de este bloque. Antes de hacer cualquier cosa por tu cuenta, consulta con el cielo, porque dejarlo todo en manos de Dios no significa quedarte inerte, significa moverte en el tiempo y la manera en que Él guía. Ella dijo: entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Esa declaración no es desesperación, es rendición. No es fatalismo, es confianza. Una mujer que entendió que no tenía control sobre el resultado, pero sí sobre su obediencia. ¿Te das cuenta? La entrega no es ausencia de acción, es acción en sumisión. Es moverte sabiendo que Dios va delante, incluso si no escuchas su voz. Esther no tenía promesa explícita de que sería protegida. No había un ángel diciéndole que todo saldría bien, pero se presentó igual. Y lo que ocurrió a partir de ahí es evidencia viva de cómo Dios orquesta lo invisible cuando alguien se atreve a soltar el control. El rey le extendió el cetro. La estrategia de Amán fue expuesta. El pueblo fue liberado. Y una joven huérfana se convirtió en instrumento de redención para toda una nación. Dios no gritó desde el cielo. No hubo fuego, ni truenos, ni milagros espectaculares. Solo decisiones humanas guiadas por un propósito eterno. Y esto nos deja una reflexión profunda. Cuando no puedes rastrear a Dios, todavía puedes confiar en Él, porque su silencio no es su ausencia. A veces calla para que aprendas a escuchar con el corazón. A veces no responde como esperas, porque quiere sorprenderte con una puerta que aún no habías considerado. Hoy, tal vez tú estás ante una decisión difícil. Tal vez sientes miedo, inseguridad, el peso de saber que lo que eliges puede cambiar muchas cosas. Y quizás Dios parece callado. Pero escucha esto: su mano sigue escribiendo tu historia, aunque no la veas. El mismo Dios que preparó un trono para Esther está preparando algo para ti. Pero necesitas rendirte, soltar el miedo, dejar de proteger tu posición para abrazar tu misión. Quizás no veas el final del camino, quizás no entiendas por qué ciertas cosas han pasado, pero si dejas todo en manos de Dios, como hizo Esther, descubrirás que tu lugar en esta tierra no es casualidad. Es propósito, es destino, es parte de un plan divino que va más allá de tu lógica y tus límites humanos. Y es ahí, justo ahí, donde la historia comienza a transformarse. Cuando tú decides confiar, aunque el cielo esté en silencio. Número 5. El joven rico y el apego que impide la entrega. Jesús estaba en camino
cuando un joven se le acercó corriendo, se arrodilló y con una aparente sinceridad le preguntó: «Maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna?». Era un momento que parecía perfecto, un corazón ansioso por lo espiritual, un encuentro directo con el Salvador y una pregunta que, en esencia, todos nos hemos hecho en algún momento de la vida. Y es en esta escena donde se revela una de las verdades más confrontadoras del Evangelio. No se trata solo de creer, se trata de soltar. Jesús le responde primero con lo que él conocía, los mandamientos. No mates, no robes, no adulteres, honra a tu padre. Y el joven con convicción responde: todo eso lo he guardado desde mi juventud. Parecía tenerlo todo bajo control: conducta moral, buenas intenciones, respeto religioso. Pero el maestro no mira las acciones externas, mira el corazón, y justo ahí, con amor, como dice el texto, le lanza la verdadera invitación que revelaría lo que aún estaba amarrado a su alma. Una cosa te falta: ve, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. Y el joven se fue triste, porque tenía muchas posesiones. ¿Qué fue lo que realmente le pidió Jesús? No fue pobreza, fue libertad. Le pidió que soltara lo que lo retenía. Le pidió que confiara más en el reino de los cielos que en la estabilidad de sus bienes. Le pidió que entregara el control de lo que le daba identidad. ¿Y tú? ¿Qué es eso que te da seguridad, pero que tal vez ya se convirtió en tu ídolo silencioso? ¿Qué estás aferrando con tanta fuerza que ya no puedes recibir lo nuevo que Dios quiere entregarte? Este encuentro revela que el apego a lo terrenal puede ser el mayor obstáculo para una vida espiritual plena. No importa cuántas normas cumplas, no importa cuán correcta sea tu conducta. Si no estás dispuesto a soltar aquello que ocupa el trono de tu corazón, entonces no estás dejando todo en manos de Dios. Porque seguir a Jesús no es solo cuestión de creencias, es cuestión de renuncias. Es una caminata en la que debes ir ligero de equipaje, donde la riqueza no es un pecado, pero el apego a ella puede robarte el cielo, donde las cosas que posees no deben terminar poseyéndote a ti. El joven rico no recibió una condena, recibió una invitación, pero no pudo aceptarla porque aún creía que el control de su vida estaba en su patrimonio, en su estatus, en su planificación. Y eso nos deja una enseñanza dolorosa pero necesaria. Puedes tener todo y aún así estar vacío. Puedes tener éxito y aún así estar perdido. Puedes ser moralmente correcto, pero espiritualmente estancado. Jesús no quiere quitarte lo que tienes. Quiere asegurarse de que eso no te esté quitando a Él. Mira a tu alrededor, observa tu vida. ¿Hay algo que no estás dispuesto a entregar si Dios te lo pidiera? ¿Hay algo que, si se desmoronara mañana, pondría en crisis tu fe? Si la respuesta es sí, entonces no estás completamente rendido. Y el problema no es tener. El problema es que tu identidad, tu seguridad, tu paz dependan de eso que tienes. Porque cuando dependes de lo que posees, tu fe será tan frágil como tu economía, tu salud o tus relaciones. Jesús
quiere llevarte a otro nivel. No te llama a una vida vacía, sino a una vida libre, libre del miedo a perder, libre de la ansiedad por retener, libre de la angustia de no controlar. Porque cuando sueltas lo que te amarra, descubres que Dios ya preparó algo mucho más grande de lo que imaginas. El joven rico representa a muchos creyentes modernos, gente comprometida con la apariencia, pero no con la obediencia, gente que sigue a Jesús de lejos, pero no está dispuesta a dejar la barca, gente que ora, pero no suelta. Y tú no estás aquí hoy para seguir ese camino, estás aquí porque el Espíritu Santo te está llamando a soltar, a confiar, a vaciarte de lo tuyo, para que Él pueda llenarte de lo suyo. Tal vez no se trate de vender tus bienes, tal vez se trate de entregar tu orgullo, tu control, tu manera de hacer las cosas. Tal vez se trate de dar ese paso que has estado evitando, porque sabes que te costará algo que valoras demasiado. Pero recuerda esto: nada que entregues a Dios se pierde. Todo lo que sueltes por amor, Él lo transforma en herencia eterna. Hoy, Él te mira con amor, como miró a ese joven, y te dice con voz suave, pero firme: una cosa te falta. ¿Estás dispuesto a soltarla? ¿Estás dispuesto a dejarlo todo en mis manos? Porque solo cuando lo haces, comienzas realmente a vivir. Número 6. El arca de Noé y la obediencia en medio de lo ilógico. Cuando Dios le habló a Noé, no le dio una tarea sencilla. No le ofreció explicaciones detalladas, ni señales visibles de urgencia. Solo una instrucción clara: construye un arca. Lo desconcertante no era solo la magnitud del proyecto, sino el contexto en el que se le pidió. No había lluvia, no había tormentas, ni señales en el cielo. Todo parecía normal. Y sin embargo, Dios dijo: actúa. Noé no cuestionó, no pidió pruebas, no buscó la aprobación de los hombres. Obedeció. Y esa palabra, obediencia, es el corazón de este mensaje. Dejar todo en manos de Dios implica actuar incluso cuando todo parece ilógico. Imagínate el entorno: un hombre construyendo una enorme embarcación en tierra seca, día tras día, cortando madera, diseñando compartimentos, recolectando provisiones, todo mientras la sociedad a su alrededor lo observaba con burla, con desprecio, con sospecha. Porque obedecer a Dios muchas veces te hace ver como un loco. Antes de que llegue la lluvia, ¿cuántas veces te has sentido como Noé? ¿Has sido obediente a pesar de no ver resultados inmediatos? ¿Te has mantenido firme aunque todos a tu alrededor duden de tu fe, de tus decisiones, de tu confianza en Dios? La historia de Noé no es solo un relato de juicio. Es una declaración del poder de la confianza radical. Él no tenía un meteorólogo ni una señal visible. Tenía una palabra. Y una palabra de Dios, cuando es recibida con fe, es más que suficiente para iniciar una revolución en tu vida. Noé trabajó durante años en silencio, bajo el sol, la lluvia, la presión social. Porque confiar en Dios no siempre se siente glorioso. A veces es agotador, a veces es solitario, a veces es doloroso, pero siempre, siempre es seguro. Y cuando finalmente la lluvia llegó,
el arca ya estaba lista. La obediencia lo había preparado para lo que otros no esperaban. Mientras el mundo corría con miedo, Noé y su familia ya estaban bajo refugio. Porque el que deja todo en manos de Dios no necesita correr en pánico cuando el caos aparece. Ya vive preparado, ya vive bajo cobertura. ¿Estás tú construyendo tu arca hoy? ¿O estás esperando que llueva para empezar a obedecer? ¿Estás siguiendo la voz de Dios, aunque no entiendas la razón detrás de cada instrucción? Mucha gente hoy quiere resultados antes de tomar acción. Pero la fe auténtica no espera ver para creer. Actúa en obediencia total y sin condiciones. El arca no fue una respuesta rápida a una crisis, fue el fruto de una fe cultivada en lo invisible. Noé no actuó por miedo, sino por confianza, porque sabía que cuando Dios habla, lo que parece absurdo hoy será salvación mañana. Esta historia también nos revela algo más profundo. La obediencia no solo te salva a ti, salva a los tuyos. La fe de Noé cubrió a su familia. Su decisión de confiar, su trabajo perseverante, su rendición total fue lo que garantizó la preservación de su casa. ¿Estás obedeciendo por ti o también por los que vienen detrás de ti? ¿Estás dejando un legado de fe o de duda? La fe auténtica no se hereda, se observa, se contagia. Y Noé fue un testimonio viviente de que cuando un hombre se entrega por completo a la voluntad de Dios, se convierte en refugio para otros. Su obediencia construyó un santuario en medio del juicio. Y eso, hermano, hermana, eso es dejarlo todo en manos de Dios. No necesitas comprenderlo todo, solo necesitas actuar. Cada paso que das en obediencia es un clavo más en tu arca. Cada decisión de fe es una tabla que te sostiene. Cada renuncia por amor a Dios es un martillazo en la construcción de tu salvación. Hoy el Señor te está hablando como habló a Noé. Quizás no lo hace con truenos ni con fuego, pero su voz está clara. Te está pidiendo que confíes, que construyas, que te prepares, aunque no veas aún la lluvia. Porque cuando confías en Dios, no esperas a ver la tormenta para creerle, confías antes y por eso sobrevives después. Quizás tu arca no tenga forma de barco, pero sí de decisiones, de oraciones, de obediencias pequeñas que a los ojos del mundo no parecen gran cosa, pero que en lo invisible están levantando muros de protección espiritual para ti y los tuyos. Recuerda, el mundo se ríe mientras tú construyes, pero el día que se cierren las puertas del arca, nadie más reirá, porque la obediencia silenciosa hoy es la victoria sonora mañana. No te detengas, sigue construyendo. Sigue creyendo, porque el que deja todo en manos de Dios nunca naufraga, siempre flota, aunque el mundo entero se hunda. Número 7. El quebranto de Job y la confianza que sobrevive al dolor. Job no era un hombre común. La Biblia lo describe como perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Tenía riquezas, familia, salud y una fe firme. Pero su historia se vuelve trascendental no por lo que tuvo, sino por lo que perdió. Y aún más, por lo que decidió hacer cuando ya no le quedaba nada que proteger. En un solo día,
Job fue golpeado por una serie de tragedias que harían tambalear la fe del más fuerte. Sus hijos murieron, sus bienes desaparecieron, su salud se desplomó. Y si eso no fuera suficiente, sus amigos lo juzgaron, y su esposa le sugirió que maldijera a Dios y muriera. Job quedó solo, sin respuestas, sin consuelo, sin motivos lógicos. Pero aquí está el misterio de esta historia. Aunque Job no entendía lo que estaba ocurriendo, decidió dejarlo todo en manos de Dios. Y esa entrega, hecha en medio del dolor más profundo, se convirtió en una de las declaraciones de fe más poderosas de toda la Biblia. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. ¿Qué haces cuando ya no tienes control sobre nada? Cuando ni tus oraciones te dan alivio, ni tus esfuerzos cambian la situación. ¿Puedes seguir confiando, aunque Dios parezca callado? Job no recibió explicaciones rápidas. Dios no se apresuró a justificar el sufrimiento. Y eso es importante. Hay procesos donde el cielo guarda silencio, no porque Dios esté ausente, sino porque está trabajando algo que tus sentidos aún no pueden comprender. El sufrimiento de Job no fue castigo, fue revelación. Fue la plataforma desde donde su fe fue elevada a otra dimensión, porque una fe que solo funciona cuando todo va bien no es fe, es comodidad. Pero una fe que sobrevive al quebranto, esa es fe genuina. Y no se trata de idealizar el dolor. Job lloró, se lamentó, dudó, preguntó. Fue honesto con su quebranto, pero nunca cruzó la línea de renegar de Dios. Nunca transfirió su confianza a otra fuente. Nunca abandonó su altar, aunque estuviera cubierto de ceniza. Hay una imagen poderosa en esta historia. Job, sentado sobre cenizas, rascando sus llagas, sin respuestas, pero todavía adorando. Esa imagen, en el silencio más oscuro, grita más fuerte que 1000 sermones. Nos recuerda que adorar cuando duele es la forma más pura de rendición. ¿Estás tú en ese lugar? ¿Hay algo que perdiste y aún no logras entender por qué? Sientes que has sido fiel, pero la vida te ha dado golpes que no merecías. Entonces, escucha esto con el alma. Dios no ha terminado contigo. Si estás en cenizas hoy, no es el final. Es el terreno fértil donde crecerá algo que no podrías haber conocido sin el quebranto, porque las raíces de la fe no crecen en la comodidad, crecen en la profundidad del dolor. Y lo más impresionante es que al final del libro, Dios no solo restaura a Job, le da el doble de lo que había perdido. Pero no fue una recompensa por aguantar. Fue el fruto de haber confiado cuando todo en su vida gritaba que se rindiera. El proceso de Job no fue corto, no fue fácil, no fue justo a los ojos humanos, pero fue necesario, porque Dios no estaba solo probando su fe, estaba revelando su gloria a través de ella. Y eso es lo que quizás está ocurriendo contigo. Tal vez piensas que estás siendo castigado, que Dios te olvidó, que tus oraciones no valen, pero nada de eso es verdad. Estás en el horno, sí, pero no estás solo. A veces, lo más espiritual que puedes hacer es simplemente quedarte aunque no sientas, quedarte aunque no veas, quedarte aunque duela.
porque quedarse en fe es dejar todo en manos de Dios, incluso cuando no tienes fuerzas para levantar las tuyas. Job lo entendió, y tú también puedes. Puedes llorar, puedes gritar, puedes tener dudas, pero no dejes de confiar, porque el mismo Dios que permitió el proceso es el Dios que vendrá a levantarte con honra y con gloria. No se trata de que salgas igual, se trata de que salgas diferente, más fuerte, más sabio, más profundo, porque dejar todo en manos de Dios no te libra del fuego, pero garantiza que saldrás de él transformado. Hoy, si estás atravesando una pérdida, un luto, una etapa oscura, no lo entiendas como el final. Vívelo como el taller secreto de Dios, donde forja a sus guerreros. Y mientras todo parezca arder a tu alrededor, haz como Job. No sueltes tu fe, no dejes de adorar, porque en las cenizas Dios escribe nuevas promesas. Número 8. Pedro en el agua y la fe que se atreve a soltar la lógica. Era de noche. El viento golpeaba fuerte, las olas no daban tregua y los discípulos estaban en medio del mar, navegando con esfuerzo. Jesús no estaba con ellos, o al menos eso creían. De pronto, una silueta se aproxima caminando sobre el agua. Gritan asustados, pensando que es un fantasma, pero esa figura les habla: tened ánimo, yo soy, no temáis. Y ahí, en medio del temor colectivo, Pedro hace algo completamente irracional. Pide salir del bote. Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Esa petición no es solo un acto de atrevimiento, es un símbolo profundo de lo que significa soltar la lógica, soltar la seguridad humana y confiar en una palabra divina. Pedro no pidió una explicación, no pidió que las olas se calmaran primero, solo necesitó una voz: ven. Y con esa sola palabra se lanzó al agua. ¿Estás tú dispuesto a salir del bote de tu comodidad? ¿Estás dispuesto a caminar hacia Jesús, aunque todo a tu alrededor parezca inseguro e inestable? ¿Puedes confiar más en su voz que en tus sentidos? La barca representa lo que conocemos, lo que controlamos, lo que hemos construido con nuestras manos. Y aunque esté zarandeada por las olas, sigue pareciendo más segura que lanzarse al agua. Pero la fe auténtica no busca estabilidad, busca presencia. Pedro no salió del bote por locura, sino por amor. No por necesidad de aventuras, sino porque prefirió caminar con Jesús en lo imposible, que quedarse sin Él en lo seguro. Y por un momento, el milagro ocurrió. Caminó. Sintió que el agua sostenía sus pasos, pero apenas quitó la vista del Maestro y la puso en el viento, comenzó a hundirse. Señor, sálvame, gritó, y Jesús de inmediato lo tomó de la mano. No le reprochó su caída, le enseñó con ternura: ¿por qué dudaste, hombre de poca fe? Esta escena es tan real para nosotros hoy. A veces comenzamos bien, creemos, damos pasos de fe, renunciamos al control, pero apenas el viento de las circunstancias sopla más fuerte, nuestra lógica vuelve a gritar: esto no tiene sentido, vas a fracasar, no es posible. Y ahí es cuando empezamos a hundirnos, porque la fe no es un evento emocional,
Es una disciplina espiritual. No basta con lanzarse una vez. Hay que sostener la mirada en aquel que llama. Hay que resistir el impulso de regresar al bote. Hay que elegir cada día caminar por encima de lo que debería hundirnos. Pedro falló, sí, pero fue el único que caminó sobre el agua. Los otros 11 se quedaron en la barca, seguros, cómodos y sin historia. ¿Qué prefieres tú? ¿Una vida sin riesgos, pero también sin milagros? ¿O una fe que se atreve a vivir lo imposible porque confía en el que lo hace posible? Jesús no busca creyentes de espectador. Busca discípulos que salten al agua, que dejen el miedo en el bote, que renuncien al control que ahoga, que digan: Señor, si eres tú, llámame. Y que cuando lo escuchen decir: ven, no duden. No esperen a que el mar esté calmo, simplemente obedezcan. El agua sigue ahí, las olas siguen altas, pero el maestro también sigue caminando sobre ellas. Y hay un detalle que muchas veces se pasa por alto. Jesús no calmó el viento antes de levantar a Pedro. Lo tomó de la mano, lo sostuvo y juntos regresaron caminando a la barca. Fue en ese momento, ya dentro, que el viento se detuvo. Esto nos enseña que la presencia de Jesús no elimina las tormentas de inmediato, pero sí transforma tu manera de atravesarlas. No necesitas una vida sin viento. Necesitas una mano que no te suelte cuando comiences a dudar. Y esa mano es la del Señor. Hoy Él te está llamando, no a que te lances por impulso, sino a que te levantes en fe, a que salgas de tu zona de control, de tu estructura mental, de tus planes limitados, y camines hacia Él, incluso si el camino parece absurdo, porque en esa caminata sobre el agua no solo conocerás el poder de Dios, también descubrirás quién eres tú en Él. Pedro nunca volvió a ser el mismo, y tú tampoco serás el mismo si decides confiar. No dejes que el viento te robe la fe, no dejes que las olas te convenzan de quedarte sentado. La voz que dice: ven, es la misma que sostiene tu caminar, y si te hundes, no te dejará. Pero si nunca lo intentas, jamás sabrás lo que era posible. La fe que camina sobre el agua empieza con una decisión: dejarlo todo en manos de aquel que nunca falla. Número 9. María, la madre de Jesús y la entrega sin condiciones. Era una joven común, sin títulos, sin riquezas, sin influencia. Vivía en Nazaret, un lugar pequeño, sin gloria, pero un día un ángel del Señor irrumpió en su historia con un mensaje que cambiaría el rumbo de la humanidad. Has hallado gracia delante de Dios, concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo. En ese instante el cielo propuso y el alma de María respondió con una de las frases más poderosas de fe y rendición: He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. No pidió garantías, no exigió condiciones, no puso excusas, solo entregó su voluntad. Y ese es el centro de este bloque. Dejar todo en manos de Dios es rendir tu yo para que Él cumpla su propósito en ti, aunque no entiendas cómo ni cuándo. María no tenía un plan para ser madre. Estaba comprometida. Su vida parecía encaminarse por una ruta tradicional.
pero la voluntad de Dios interrumpió todo y ella no resistió. No dijo: ¿y qué dirá José? ¿Y qué dirá la gente? ¿Cómo me van a juzgar? Su corazón estaba dispuesto a lo eterno, aunque le costara lo inmediato. ¿Estás tú dispuesto a hacer lo mismo? ¿A dejar tus planes cuando Dios te llame a algo más alto? ¿A renunciar a tu comodidad cuando el cielo te invite a caminar por rutas que otros no entenderán? María no sabía que su sí la llevaría a huir embarazada a Egipto, a parir en un establo, a criar al Salvador del mundo, a verlo crecer, ser rechazado, colgado en una cruz. Su entrega no le evitó el dolor, pero sí la convirtió en portadora del mayor milagro que el mundo ha conocido. Porque cuando dices sí a Dios, no estás firmando un contrato de bienestar. Estás abriendo tu alma para que su propósito se encarne en ti. Y ese propósito muchas veces romperá tus estructuras. Te pondrá en el blanco de la crítica. Te hará caminar por valles donde otros se detienen. Pero también te permitirá ver la gloria de Dios de una forma que pocos podrán entender. María representa esa fe pura, silenciosa, que no necesita ser escandalosa para ser eterna. Nunca predicó, nunca hizo milagros, nunca escribió epístolas, pero su simple rendición fue más que suficiente para que Dios hiciera lo imposible a través de ella. Y hoy tú y yo necesitamos recuperar esa actitud de María, esa humildad que dice: no entiendo todo, pero confío en ti. Esa docilidad que responde: no sé cómo vas a hacerlo, pero hágase en mí según tu voluntad. Esa fe que no busca controlar, sino colaborar con Dios en lo que Él está diseñando. Porque dejar todo en manos de Dios no siempre se ve como un milagro instantáneo. A veces se ve como 9 meses de espera, viajes incómodos, sospechas sociales y noches sin dormir. Pero al final, lo que nace es vida eterna hecha carne. Y no solo en el vientre de María, también en tu interior. Cada vez que decides soltar tu lógica y abrazar la voluntad de Dios, algo divino empieza a formarse en ti. Puede que el mundo no lo note aún, pero el cielo ya lo celebra. Porque cuando alguien entrega su voluntad, Dios entrega su gloria. Recuerda esto: el sí de María no cambió solo su vida, cambió la historia. Y tu rendición también tiene ese poder. Quizás no lo veas hoy. Tal vez no entiendas el alcance de lo que Dios quiere hacer. Pero si confías, si respondes con esa simple frase: hágase en mí según tu palabra, entonces lo sobrenatural empezará a crecer dentro de ti, silenciosamente, hasta transformarlo todo. Hoy el cielo también está haciendo una propuesta sobre tu vida. No vendrá con aplausos ni con promesas vacías. Vendrá con el llamado a confiar, a dejar el control, a soltar tu necesidad de entender y a abrazar el misterio de la obediencia. Como María, puedes no tener todas las respuestas, pero si tienes fe, eso es más que suficiente para que Dios te use como canal de luz en medio de un mundo que vive en sombras. Rinde tu voluntad, vacía tu agenda y deja que Dios plante en ti algo que aún no imaginas, pero que será eterno. Número 10.
el Getsemaní y la oración que transforma la voluntad. Jesús, el Hijo de Dios, el Verbo hecho carne, aquel que sanó enfermos, calmó tormentas y resucitó muertos, llegó a su momento más humano en un jardín oscuro y solitario llamado Getsemaní. Allí, mientras sus discípulos dormían, él se arrodilló a orar con tal angustia que su sudor se volvió como gotas de sangre, y lo que salió de sus labios no fue una declaración de victoria ni un milagro, sino una oración de rendición total. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Es en este momento donde el mensaje de este video encuentra su expresión más profunda. Porque dejar todo en manos de Dios no es algo que se dice con facilidad, es algo que se ora en agonía. Es en el Getsemaní donde la fe deja de ser un concepto y se vuelve una cruz personal, no solo una creencia, sino una decisión. Jesús sabía lo que venía: traición, injusticia, tortura, muerte, y aún así no huyó, no pidió venganza, no intentó cambiar el plan, solo suplicó que, si era posible, hubiera otra vía, pero al final prefirió la voluntad del Padre antes que su propia comodidad. ¿Y tú has llegado a tu Getsemaní? Ese punto en tu vida donde entiendes que seguir a Dios no siempre significa evitar el dolor, sino atravesarlo con propósito. Muchos cristianos quieren la resurrección, pero evitan el Getsemaní. Quieren la victoria sin la agonía, pero no hay transformación real sin ese momento de entrega absoluta, donde ya no luchas contra lo inevitable, sino que te unes voluntariamente al diseño eterno de Dios, aunque te cueste. Jesús estaba solo. Pedro, Juan y los demás dormían. El cielo parecía mudo. No hubo ángeles visibles en ese instante para consolarlo, solo oscuridad y una decisión. Y esa decisión fue la que activó el plan de redención para toda la humanidad. Porque cuando un corazón se rinde, el cielo se alinea. Hay algo profundamente misterioso en esa frase: no se haga mi voluntad, sino la tuya. No es una rendición resignada, es una confianza activa, una certeza interna de que el Padre siempre sabe lo que hace, aunque nosotros no entendamos el porqué. Y esa es la lección para ti hoy. Tal vez estás atravesando tu propia noche oscura. Has orado, has pedido, has creído y no ves respuesta. Y ahora estás frente a una decisión: seguir luchando con tus fuerzas o soltar todo y decir: hágase tu voluntad. Ese es el verdadero acto de fe, no cuando ves el milagro, sino cuando no ves nada y aún así confías. Cuando te duele, pero no escapas. Cuando no entiendes, pero no dejas de adorar. En Getsemaní no se canceló la cruz, pero se fortaleció el corazón del Salvador para cargarla. Y eso también es parte del plan de Dios contigo: no evitarte el proceso, sino formarte dentro de él, hacerte fuerte en medio de lo que parecía romperte, mostrarte que no se trata de evitar el valle, sino de caminarlo con la certeza de que no estás solo. Jesús no salió de Getsemaní más liviano, salió más firme. Su alma estaba lista para lo que venía.
porque cuando te rindes de verdad, ya nada puede dominarte. El miedo pierde poder, la incertidumbre se apaga, el alma se alinea al cielo y la voluntad humana se subordina al propósito divino. Hoy Dios te invita a tu propio Getsemaní, no para destruirte, sino para revelarte, para que descubras que hay una fuerza espiritual que solo nace cuando te arrodillas y dices: no mi plan, no mi lógica, no mi deseo, sino lo que tú quieras, Señor. Y eso no es perder, eso es ganar. Es liberar el alma del peso de controlar, de planear, de sostener lo insostenible. Es dejar que el Padre tome el timón de tu historia y tú simplemente sigas su voz, paso a paso, con los ojos cerrados pero el corazón despierto. Si lo haces, puede que el dolor no desaparezca de inmediato, pero experimentarás algo mayor, una paz que sobrepasa todo entendimiento, la paz del que ha soltado el mundo y ha sido abrazado por el cielo. Número 11. La victoria de los que sueltan. Llegaste hasta aquí, y eso no es poca cosa. No todos lo logran, la mayoría se queda a medio camino. Algunos se distraen, otros se detienen cuando la verdad empieza a doler. Pero tú llegaste hasta el final, y eso habla de tu alma, de tu sed, de tu hambre por Dios. Habla de un corazón que no solo quiere escuchar algo bonito, sino que está dispuesto a cambiar, a rendirse, a soltar, a confiar. Muy pocos entienden esto, pero lo que hiciste hoy, permanecer, es una forma de fe, porque la fe no siempre se grita, a veces simplemente se queda, se sostiene, se mantiene conectada cuando nadie está mirando. Y por eso quiero invitarte a que hagas algo más. Comenta esta frase aquí abajo, como una señal viva de tu compromiso, como una declaración pública de tu fe. Me quedé hasta el final, porque aprendí a soltar lo que nunca debí controlar. Esa frase, esa simple oración será nuestro código espiritual, una forma de reconocer a los valientes, a los que están diciendo sí a Dios, incluso cuando no hay aplausos. Quiero saber quiénes son los que permanecen, quiero ver tu nombre allí, porque si llegaste hasta aquí es porque el Espíritu Santo está haciendo algo profundo en ti. Y ahora escucha bien esto, comparte este video, no por ego, no por números, hazlo porque sabes que allá afuera hay alguien, quizás en tu casa, en tu familia, en tus redes, que necesita soltar, que está ahogándose en el control, que no duerme por querer sostener lo que solo Dios puede manejar. Y tú tienes la llave. Tú puedes ser el canal que lleve esa palabra que transforme su camino. ¿Vas a esconder esa luz? Y si aún no te suscribiste, suscríbete ahora. No como un clic más, hazlo como un acto de fe, como quien se conecta a un altar digital, porque este canal no es entretenimiento, es un refugio, una iglesia sin paredes, una llama encendida en medio del frío espiritual que hay allá afuera. Mira, cada vez que te suscribes, estás diciéndole al algoritmo de este mundo que hay un pueblo que todavía escucha la voz de Dios. Cada vez que das me gusta, estás forzando a YouTube a mostrar este mensaje a más personas heridas, vacías, desesperadas por una palabra.
Y eso es evangelismo. Eso es ministerio. Y si ya estás suscrito, si ya estás participando, si ya diste me gusta y comentaste, quiero que te sientas orgulloso, porque estás siendo parte de algo mucho más grande que tú mismo. Estás sembrando eternidad en corazones invisibles. Eres parte de una generación que no se rinde, que no se conforma, que sigue buscando a Dios en medio del caos. Déjame decirte algo, con todo mi corazón, no pares aquí, no apagues esta llama, vuelve, regresa a los otros videos, permanece en la palabra, escucha con el alma, porque este contenido no es una dosis emocional, es un alimento espiritual. Y si dejas que Dios te alimente cada día, no solo vas a sobrevivir, vas a brillar. Y ahora, antes de cerrar, quédate un momento más. No salgas corriendo, no pases al siguiente video. Quédate unos minutos en silencio. Deja que la música que vas a escuchar ahora selle esta palabra en tu corazón. Cierra los ojos, si puedes. Respira. Y mientras la melodía fluye, dile algo a Dios. Lo que quieras, lo que tengas. No importa si son palabras rotas o lágrimas silenciosas. Él está aquí. Agradece por este día, por esta enseñanza, por la oportunidad de soltar, de rendirte, de empezar de nuevo y sobre todo, no pauses este video antes de que termine, porque cuando pausas antes de tiempo, también interrumpes lo que el Espíritu está haciendo. Quédate, permite que la paz descienda, que la gloria te envuelva, que la presencia te visite. Hoy aprendiste a dejarlo todo en manos de Dios, y ese es el principio de tu verdadera libertad. Gracias por estar aquí. Nos vemos en el próximo mensaje. Que la paz de Cristo reine en tu casa y en tu corazón.